Ahora vamos a explicar cómo calcular el término enésimo. ¿Qué quiere decir término enésimo? También se conoce como último término. Esta fórmula nos va a ayudar a calcular el último término o término enésimo. A sub n, no se olviden que este es un subíndice, A sub n es igual a sub 1 más, entre paréntesis, n menos 1 por d, donde A sub n es el último término. A sub 1 es el primer término. N es el número de términos y d es la razón o diferencia. Entonces, A sub n, este es el último término o llamamos también término enésimo. A sub 1 es el primer término. N es el número de términos, 1 es constante y d es la razón o diferencia. Entonces, no olvidemos la formulita, debemos aprender para poder calcular nuestros ejercicios. Y vamos a ver ejemplos. Nuestro primer ejemplo nos dice, hallar el 15º término de la progresión aritmética 4, 7, 10 y puntos suspensivos. Cuando tenemos un ejercicio, lo primero que debemos sacar son datos. Para escribir nuestros datos debemos leer con mucha atención nuestro ejercicio. Nos dice hallar el 15º término. Nos está diciendo, y fíjense aquí tenemos una ayuda, 15º, ¿qué quiere decir? El término 15, es decir, el término que se encuentra en la posición 15. De la progresión aritmética, y tenemos acá la progresión, que está formada por el primer término, 4, el segundo 7, el tercero 10. No sabemos cuánto es el cuarto, quinto, sexto, tenemos que llegar hasta el 15. En este caso, como nos piden hallar el 15º término, quiere decir que esta progresión va a terminar en el término 15, en el 15º término. Por eso, nuestro último término va a ser lo que tenemos que encontrar. Es decir, A sub n no sabemos. Y A sub n es el último término, en este caso el 15º término. Veamos ahora la progresión aritmética. Muy bien, acá también está el símbolo de progresión aritmética. 4 está al principio, entonces 4 es nuestro primer término. A sub 1 igual 4. No se olviden que A sub 1 es primer término. Y acá está el 4. Ahora, anotamos número de términos 15. ¿Por qué anotamos 15? Porque nos pide hallar el 15º término. ¿Qué quiere decir? Que esta progresión va a tener primer término, segundo término, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto término. Es decir, va a tener 15 términos. Por eso se anota n es número de términos 15. ¿Qué es lo que nos falta? La razón o diferencia. ¿Cómo encontramos la diferencia? Para encontrar la diferencia, se debe restar. No olviden, por favor, se debe restar, para encontrar la diferencia o llamada también razón, un término menos el anterior. Entonces, en este caso, voy a restar el segundo término, 7, acá está, menos el primer término, 4. Y esto nos va a dar 3. Entonces, para hallar la razón se resta un término menos su término anterior. Por ejemplo, si restamos 10, ¿no es cierto? A 10 le restamos su anterior. ¿Cuál es su anterior? 7, no es 4. Su anterior es 7, entonces 10 menos 7 nos va a dar también 3. No se olviden que la diferencia o razón es constante. Entonces, una vez que tenemos los datos, escribimos nuestra fórmula. Para hallar
el último término. Esta es la fórmula del último término. ¿Qué debemos calcular? El último término. Entonces, la fórmula es a sub n igual a a sub 1 más, entre paréntesis, n menos 1 por la razón o diferencia. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. A sub 15 es lo que vamos a escribir. ¿Por qué? Porque queremos encontrar el 15º término. Es igual, primer término 4, más n, en lugar de n 15, menos 1, todo esto por la razón que es 3. Reemplazamos. Eso ustedes ya conocen. Ahora resolvemos. A sub 15 es igual. Copiamos el 4. Primero reducimos lo que está entre paréntesis, 15 menos 1, 14, por 3. Seguimos resolviendo. Tenemos que desarrollar este producto, esta multiplicación. Entonces tenemos a sub 15 es igual a 4 más 14 por 3, 42. Ahora tenemos que reducir estos dos, que es una suma, que nos da a sub 15 igual a 4 más 42, 46. Y ese es nuestro resultado. ¿Qué quiere decir? Que el 15º término es 46. Veamos ahora un segundo ejemplo. Si el primer término de una progresión aritmética es 23 y la razón es 3,1, hallar el 10º término. Ahora nuestro ejercicio está expresado de otra manera. Lo que debemos sacar son datos. Lo primero, volvemos a leer. Si el primer término de una progresión aritmética es 23, acá ya nos está diciendo que el primer término es 23. Entonces escribimos a sub 1 igual 23. Luego dice, y la razón es 3,1. Entonces nos dice que la razón es 3,1. Entonces escribimos d o razón, que dijimos que se llama razón o diferencia, es igual 3,1. Hallar el 10º término. ¿Y qué es décimo? En este caso, el término que está en la posición 10. Y el término, en este caso, el 10º término va a ser el último término. No sabemos cuánto es, ¿no es cierto? El 10º término nos pide hallar, entonces a sub n, que va a ser el último término de esta progresión, en este ejemplo, con signo de interrogación, porque es lo que tenemos que encontrar. ¿Qué término, en este caso, nos falta? Es decir, ¿qué elemento? ¿Qué nos falta? ¿Qué dato nos falta? Muy bien, nos falta n. ¿Y qué es n? El número de términos. ¿Cuántos términos serán? ¿Quién nos ayuda a encontrar n? Esto, hallar el 10º término. Entonces, n va a ser 10, porque vamos a encontrar el 10º término. Y el 10º es 10, ¿no es cierto? Entonces, nuestra progresión aritmética tiene 10 términos. Número de términos 10. Escribimos nuestra fórmula a sub n igual a sub 1 más, entre paréntesis, n menos 1 por la diferencia o razón. Sub n a sub 10, porque queremos encontrar el 10º término, es igual a sub 1, 23, más, en lugar de n, 10, menos 1 por la diferencia, que es 3,1. Después, no olvidemos el orden de las operaciones. Primero, siempre lo que está dentro del paréntesis. Entonces, lo demás copiamos. A sub 10 es igual a 23 más 10 menos 1, 9, por 3,1. Seguimos resolviendo. Orden de las operaciones. Se copia esto, primero productos. Entonces, a sub 10 va a ser igual a 23 más 9 por 3,1 nos da 27,1. Ahora recién podemos sumar, es decir, vamos a reducir. A sub 10 va a ser igual a 50,9. 23 más 27,1, 50,9. Ese es nuestro 10º término. Entonces, el 10º término de la progresión es 50,9. Se puede deducir fórmulas del primer término, de la razón y del número de términos.
Tenemos acá nosotros, fíjense, la fórmula del término enésimo. Si ustedes se fijan, acá tenemos diferentes letras, variables, pero en algunos textos se encuentra de esta forma. Es por eso que donde decimos U es último término, A es el primer término, N, número de términos, eso no cambia, se mantiene, y R, la razón o diferencia. En algunos textos, en algunos libros, inclusive en el examen de ingreso a la universidad, debemos estar preparados para cualquier notación, ¿no es cierto? Entonces, anteriormente hemos visto una notación en lugar de U, A sub N, pero U también quiere decir último término. En lugar de A, en el anterior hemos visto A sub 1, que es el primer término, N se mantiene, número de términos, y R es la razón o diferencia. En el anterior estaba una D. Entonces no se olviden que también se puede escribir de esta manera. De esta fórmula nosotros podemos despejar. Y al despejar vamos a encontrar la fórmula del número de términos. Es decir, si despejamos esta fórmula llegamos a esta. Y con esta fórmula podemos calcular el número de términos, que es igual al último término menos el primero, más la razón, todo dividido entre la razón. Despejando de esta fórmula también podemos calcular esta otra, para encontrar el primer término, que nos va a dar igual al último término menos, entre paréntesis, número de términos menos 1 por la razón. Y también podemos despejar R, que nos daría despejado R, que es la razón o diferencia, va a ser igual al último término menos el primero, todo eso dividido entre el número de términos menos 1. Entonces, de esta forma también nosotros podemos despejar para encontrar número de términos, para encontrar el primer término y para encontrar la razón. Bien se pueden utilizar estas fórmulas o directamente se puede trabajar en esta reemplazando y luego despejando el valor que nos pidan encontrar. Espero se haya comprendido. Muchísimas gracias por su atención.